Tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio hoy a la segunda actividad de la Cátedra de Derecho Internacional Público. Esta estaba programada para el día 30, pero por cuestiones personales se trasladó para el día de hoy, lo cual vamos a dar cumplimiento. Primero dándole los buenos días a los participantes y bienvenidos a este ciclo de aprendizaje, donde trataremos de lograr captar lo mejor posible lo que se va a impartir, que lamentablemente por situaciones que vive no solamente Venezuela, sino la colectividad nacional y mundial, tenemos que utilizar este medio. No es igual nunca que una clase en vivo y directo, pero bueno, siempre trataremos de hacerles llegar lo mejor de cada uno. Quiero, como manera de acotación, recordar a los participantes que se está cursando una cátedra de doctorado, lo cual indica que debemos someternos a los lineamientos de trabajo de doctorado. Es la máxima expresión académica que el ser humano trata de llegar, doctorado. Muy diferente a pregrado, muy diferente a especializaciones, muy diferente a maestría. Esto es doctorado. Deben de seguir, por favor, las normas establecidas que están en el programa, como es acotar la bibliografía, dejar constancia de las páginas, dejar constancia del editorial, dejar constancia del autor, de lo que ustedes plasmen en sus trabajos. Trabajos que no tengan la bibliografía, pues prácticamente carecen pues de una presentación idónea de un futuro doctor. Ya ustedes son doctorandos y deben de tratar de mejorar lo humanamente posible eso, así como la presentación de portadas y demás que guarden relación. Cualquier duda que tengan referente a la cuestión de la presentación del trabajo, perfectamente pueden llamar a través del WhatsApp de la universidad y la señorita Luz les podrá indicar cómo se va a hacer la actividad si tienen alguna duda. Dicho esto y deseándoles un feliz día y una buena participación en esta actividad que va a comenzar y que no tenemos sino justamente como 30 minutos, trataré de hacer un pequeño desglose del segundo tema, que es la comunidad internacional. En la comunidad internacional comenzaremos a hablar de la capacidad internacional. ¿Qué podemos entender por capacidad internacional? La capacidad internacional es la existencia para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona tiene derechos y obligaciones en el funcionamiento y distribución de sus funciones de toda la persona jurídica de carácter privado y de las obligaciones que ésta conlleve a los estados participantes de los tratados internacionales. Se dice que todo individuo tiene capacidad de derecho internacional. Las personas como tal tienen capacidad de derecho internacional porque están siendo protegidas por los tratados de derechos humanos que están compuestos en todo el globo terráqueo. Entonces, todo individuo, toda persona o todo sujeto tiene también la capacidad de derecho internacional, goza de ella. Pero los estados como tal tienen la capacidad de representación de todos sus ciudadanos a través de todos los tratados. ¿Por qué? Porque la ley le faculta y le impone como estado que está dentro de los tratados internacionales unas obligaciones y unos deberes. Entonces, la capacidad internacional es el conglomerado de obligaciones y deberes que deben de cumplir todos los estados que conformen parte de los tratados internacionales. ¿Quiénes son los sujetos de derecho internacional? Y me disculpan porque sea un poco ligera la exposición, porque son bastantes temas y el tiempo apremia. Esto queda grabado, entonces posteriormente ustedes lo pueden perfectamente ir bajando. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? Los sujetos de derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional e internacional y el individuo como persona física, que yo lo dije anteriormente, así como ciertos casos específicos que estén vinculados dentro de los respectivos tratados internacionales. Hay tratados internacionales que son muy específicos.
Le voy a dejar un ejemplo para que puedan profundizar en el conocimiento. Ejemplo, ya sea para solicitar o viceversa a una persona a través de un Estado que esté siendo requerido por la justicia. Estos son tratados internacionales y son tratados conocidos como tratados de extradición. Estos tratados de extradición son los que dan paso a aquella extradición que hemos denominado y que estudiamos cuando estábamos en pregrado, que son la extradición activa y pasiva. Entonces, allí podemos concretar que todo sujeto, independientemente que no sea el Estado, también está sujeto a los tratados de derecho internacional. Fundamentalmente por los tratados que lo cobijan por derechos humanos o por algunas actuaciones de tipo penal que guarden relación dentro de los tratados. Y le he colocado un ejemplo como el ejemplo del tratado de extradición. ¿Qué es una personalidad jurídica dentro del derecho internacional público? La personalidad jurídica puede ser observada desde dos perspectivas. En sentido amplio, los sujetos de derecho internacional son todos aquellos que tienen una relación de derechos y obligaciones con la comunidad internacional dentro de un orden legal. Todo Estado que suscriba un tratado de derecho internacional está obligado ante la comunidad internacional a cumplir todo cuanto ha firmado y todo cuanto de él derive en su cumplimiento. Por lo que algunos autores manifiestan que indirectamente todas las personas son sujetas de derecho internacional, razón por la cual estamos hablando de derechos humanos, pero solo una forma pasiva, en sentido estricto, la personalidad jurídica dentro del derecho internacional es aquella que requiere una participación activa y la creación de nuevas relaciones que puedan existir de acuerdo a los tratados. Los propios estados para el gobierno y manejo de sus relaciones se ven obligados a la creación de sujetos internacionales. El derecho internacional es compartida y delegada a estos sujetos nuevos, como por ejemplo las organizaciones internacionales o fuerzas armadas en misiones internacionales. ¿Qué indica esto? Cuando existen fuerzas armadas en misiones especiales, pues tienen que estar fundamentadas a través de los tratados que se han firmado. Los tratados de Ginebra, los tratados de paz, indican la presencia de lo que se denominan los cascos azules, que son las fuerzas militares que pueden llegar a cualquier estado a través de la política de la paz y la pacificación de determinados territorios que pueden estar en conflictos bélicos. Por eso las Fuerzas Armadas, para poder hacer alguna invasión o alguna penetración de otro estado, debe estar sujeta por tratados. Y cuando se hacen presencia a la fuerza, debe ser sujeta de un tratado que le permita hacerlo, como es el caso de la violación de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, que están regulados también por los tratados internacionales y sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal. Personalidad internacional del Papa. El papado tiene una presencia internacional y data desde muchísimos siglos. Existía, lo voy a tratar de manejar como una anécdota, que es más práctico que ponernos a explicarnos punto por punto. Por allá por el siglo, entrado el siglo II, empezó a regir en Roma un obispado, que era algo monárquico. ¿Por qué un obispado? Porque era ese obispo que ejercía la representación de un pastor de la Iglesia Católica. Ese pastor se denominaba Pedro, que era el pescador. Y por eso se dice que el Papa representa en nuestro globo terráqueo la imagen del apóstol Pedro. Pues allí se comienza el papado. Llama bastante la atención que una persona en un estado tan pequeño como es el Vaticano, sin fuerzas para aquel entonces militares, sin presión económica y sin presión de otros tipos que pudieran permitir la creación de una soberanía o de una presencia viva que a través de los siglos se ha mantenido, aún sea tan fuerte y tan vigente a través del mundo entero como es el papado. El Papa presenta la presencia viva de la creación de un Estado que surge
a través del siglo II y que se mantiene vigente a pesar de las dificultades y de las situaciones adversas que también ha vivido la Iglesia Católica en sus comienzos e inclusive en la actualidad, donde podemos reflejar que actualmente por primera vez en la historia la Iglesia Católica pueda tener presencia de dos papas, uno que pasó a retiro, cuando regularmente pasa a retiro después que fallece, pero este declinó, continuó siendo papa y es un papa en estado de reposo y un papa actualizado. Pero el papado surgió y rige los destinos en aquel entonces no solamente Europa Occidental desde el siglo VI hasta el siglo XV, conservando hasta ahora gran influencia que vivimos y que está presente a través de figuras que sembraron un ícono de la Iglesia Católica, caso específico Juan Pablo II. Y como vemos en la preparación del conclave, por eso es bueno recordar su origen, partiendo de los 12 apóstoles, donde Pedro fue la figura emblemática de la creación del papado. Yo les recomiendo sobre este punto profundizar, porque no lo traje a cotación. Esto es una historia bastante extensa y este trabajo se debe presentar en un máximo de 20 cuartillas y hay muchos temas. Entonces, por favor, enfoquen conceptos de cada tema que he hablado, pero cuando lleguen al tema del papado tienen que tener mucho cuidado para no expandirse mucho, porque cuando se van a dar cuenta han agarrado para suscribir más de 20 páginas y no le va a dar tiempo de poder contestar los otros temas que vamos a ir desarrollando y que ustedes ya han escuchado. Luego de esta pequeña introducción sobre la creación del papado, vamos a hablar de las etapas jurídicas del papado. Los orígenes de esta tradición se remontan en la figura controversial del apóstol Pedro, quien era llamado para aquel entonces Simón, era el pescador de los 12 apóstoles, y que se denominaba por Cristo con el apodo de la piedra. Se le decía la piedra y se refleja en la parte filosófica y bíblica la piedra de la comunidad cristiana que se transformó en el portavoz de los discípulos de Cristo. Y aunque su primacía no era sino un ser el primero entre los iguales, es bastante evidente que los evangelistas no solamente no le trataban bien, sino que se testimonió profundamente su incapacidad y su comprensión. Sin embargo, a pesar de todas las divergencias, se mantuvo la hegemonía de Pedro, siendo la presencia de Cristo en la tierra, y vemos cómo en pleno siglo XXI el Papa se denomina la presencia de Pedro. Esto es bastante filosófico, profundizar, pero es una figura muy emblemática para el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la presencia del Papa, surge una figura sine qua non en muchos tratados internacionales y tiene que ver con el acontecer diario de la humanidad. Algunos quizás en su trayectoria de papas no han dado la presencia filosófica, espiritual en determinados momentos, pero han habido figuras muy emblemáticas, como el caso de Juan Pablo II, que es recordado por todas las iglesias habidas en nuestro universo e inclusive por todas las tribus indígenas no creyentes en la palabra de Cristo, pero que pudo aglutinar toda la universalidad para dar a entender el mensaje emblemático, si no católico, el mensaje emblemático de lo que es la hermandad, lo que es la paz y lo que es el acercamiento entre los seres humanos de este planeta. Entonces sí es una figura bastante emblemática el papado y por eso su trayectoria y su presencia viva en el derecho internacional público. La presencia del Papa fue adquiriendo cada vez más fuerza y liderazgo, el cual debía ser orientar el ámbito moral, la vida interna de las comunidades y por donde encargarse de conducir adecuadamente los progresos pastorales.
Pero a partir del siglo VI, la defensa de la sucesión apostólica adquirió una dimensión bien distinta, pues trataron de fundamentar la sucesión jurídica en la que se halla el Papa respecto a los poderes encargados a Pedro, que es el punto inicial del papado y de suceder inmediatamente la representación de Dios en la tierra. La clasificación de los estados. El sujeto propiamente dicho del orden jurídico internacional es el Estado. Definición de la Convención Panamericana de Montevideo en 1933. ¿Cuáles son los elementos para ser considerado un Estado clasificado dentro del derecho internacional? Pues sencillamente son la población, el territorio determinado, el gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con otros estados. De allí parte que se tome en cuenta la población, se tome en cuenta el territorio determinado y el gobierno. Por eso llama poderosamente la atención que un estado tan pequeño como el Vaticano forme parte de los derechos internacionales, pero muchas veces no se puede tomar en cuenta, y allí yo difiero un poco con lo que se dice acá, de la capacidad territorial, porque podemos ir a aquel proverbio que dice que todo lo que brilla no es oro. Si el territorio determinado es tan pequeño como el del Vaticano, está viva la presencia de la buena relación que se puede hacer a través de los demás países y demás de las grandes potencias. Y para nadie es un secreto que el Vaticano, a través de la figura del Papa, se convierte en una potencia filosófica, una potencia espiritual y una potencia bíblica que se perdura a través de los tiempos. Teniendo todos estos elementos que son la población, la territorialidad, la capacidad de ejercer relaciones con otros estados, esto se constituye en estado, aunque no sea reconocido por la comunidad internacional tratándose de estados federales. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos estados que no son reconocidos por la comunidad internacional por determinadas circunstancias, pero sin embargo son estados. Ejemplo, cuando hablamos de los estados que reúnen federaciones. Los estados que reúnen federaciones tenemos de repente el estado de la provincia, el estado capital de Argentina. Argentina es un país, que tiene su ciudad capital en Buenos Aires y tiene 20 y tantas provincias que son, si se quiere, independientes en algunas funciones, son federaciones, igual que México, igual que la Unión, que Rusia, igual que Estados Unidos de Norteamérica, que tienen legislaciones separadas en diferentes estados, inclusive cambio de horarios, distancias de horas de un estado a otro, Alemania, pero son federaciones por su capacidad territorial y por su formación cartográfica y política, pero son estados de potencia, que son muy diferentes a los estados pequeños, como el caso de Haití, como el caso del Vaticano, como el caso de otros países más pequeños que puedan existir. Pero en sí todos son estados. En cuanto a los tipos de estados, estos se clasifican en estados simples. Son aquellos en que la relación internacional se presenta en forma individualizada como consecuencia de estructura individual interna de tipo. O sea, son aquellos estados que son simples porque son pequeños y tienen una estructura que se domina a través del Estado federal, que viene siendo el caso de Venezuela. Venezuela es un estado que se reúne a través de elecciones. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes son elegidos por elecciones, si se quiere, visuales, transparentes. Entonces, un estado que se considera es un estado simple y no una federación, porque Venezuela tiene un presidente, tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder electoral. Y el poder ejecutivo lo hace el presidente de la República, lo hacen los gobernadores de los estados y lo hacen los alcaldes de los municipios, pero todos son por elección pública. No dependen directamente, como algunos estados o otros países, que el presidente designa a los gobernadores y designa a los alcaldes. No, aquí son estados simples. De igual manera tenemos los estados de la Unión Real. Los estados de la Unión Real son aquellos estados que tienen que ver con monarquía, que están integrados por reyes, como el caso específico del estado
del Reino Unido, que independientemente tiene otros países que forman parte del mismo, como es Escocia. Tenemos el estado de Holanda, que también tiene un reinado, y tenemos los estados compuestos o complejos. Los estados compuestos o complejos son aquellos que desde el punto de vista de las relaciones internacionales se presentan en la comunidad internacional como un solo ente, pero en realidad son consecuencias de una estructura compuesta. Los estados compuestos o complejos o federales o confederados es formado de una u otra manera por una unión de dos o más estados. Ese que se encuentra constituido por diferentes departamentos o estados y que conforman una federación, como el caso, ya lo dije inicialmente, de la República Mexicana. ¿Qué es la unión de estados o confederaciones? La unión de estados o confederaciones surge generalmente por un acuerdo entre varios estados que convienen en una unión, pero sin formar un nuevo estado superior a las partes de confederación. Otro caso de estado compuesto es la unión real. Esta tiene lugar cuando dos o más estados monárquicos tienen un solo rey y por esta circunstancia, en virtud de un tratado, crean órganos comunes de gobierno. Ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido tiene Escocia, tiene Irlanda y tiene Inglaterra. ¿Qué es una federación? La federación son territorios que se unen a través de políticas. También suelen denominarse estados federales o repúblicas federales. ¿Qué es una doctrina de efecto constitutivo? Con un acto constitutivo es posible distinguir en la práctica un cierto aspecto constitutivo en la medida en que el bien del nuevo Estado es sujeto de derecho internacional. Desde que nace no puede ejercitar plenamente ciertos derechos hasta que haya sido reconocido, por lo que se ha dicho que el acuerdo de iniciar relaciones oficiales con un nuevo Estado tiene ya un carácter constitutivo. Este es un Estado constitutivo o un Estado naciente. Esto suele pasar con estados nacientes o constitutivos, lo que ha pasado con la unión de los países de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país, era una confederación de países unidos y vino la disgregación de cada quien, entonces cada quien ha ido tomando la autonomía de Estado constitutivo. Entonces esos son los países que han ido saliendo poco a poco de la Confederación de Países Socialistas. ¿Qué se denomina doctrina de efecto declarativo? Como acto declarativo, el Estado existe un iuris, desde que concurre en él los simples elementos básicos de la estabilidad, limitándose al reconocimiento y verificación de las circunstancias. En 1936, el Instituto de Derecho Internacional asignó el reconocimiento de Estado un valor declarado, definiéndolo como un acto libre, por el cual uno o varios estados pueden determinar sobre determinado territorio una sociedad humana políticamente organizada, independientemente de cualquier otro estado existente, capacidad de observar las prescripciones del derecho internacional. La doctrina de efecto declarativo, esto quiere decir que todo estado en su representación ejecutiva que suscriba tratados con otros países inmediatamente tiene la obligatoriedad de cumplir todos los derechos y todo cuanto haya firmado en ese tratado, sin prescripciones del derecho internacional. O sea, un Estado no puede firmar un tratado y decir de una manera deliberante, yo me salgo de ese tratado, porque independientemente lo firmó y eso tiene unos lapsos que debe de cumplirse. Los países que son pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, de la OEA o de la Organización de Estados Mundiales, de la ONU, lamentablemente están suscritos allí y deben de permanecer allí. No es que porque un gobernante diga, no, yo no quiero pertenecer más a eso, yo me salgo, va a salirse así de buena primera y va a violentar normativas internacionales. Por eso, todo Estado que pertenezca a determinadas organizaciones, a través de sus firmas, debe de ser fiel cumplimiento. De allí nos permitimos salirnos e irnos a la pirámide Heisen y vemos que los tratados internacionales tienen carácter
supraconstitucional, o sea, van arriba en la cúspide de la pirámide, tan igual como la Constitución, y algunos están por encima de la Constitución porque son tratados de derecho y de respeto y de obligaciones que tienen que cumplir todos los estados que lo han suscrito. Eso indica la doctrina. No es que yo suscribo un tratado y yo me salgo porque no quiero permanecer más allí. De carácter vinculante y obligatorio. En la doctrina y en la práctica internacional se ha buscado preconizar un deber jurídico internacional de no reconocer en aquellos casos en que la situación se establezca en contradicción con una regla jurídica como la siguiente: que prohíba el uso de la fuerza, la que exprese un principio de no intervención, de poner en peligro la integridad territorial y la independencia política de un Estado, la que proclame el derecho de autodeterminación de los pueblos, el deber de no reconocer ciertas situaciones creadas mediante el uso ilícito de las fuerzas. Aparecen sanciones en importantes convenios y resoluciones internacionales. ¿Qué quiere decir con esto? La doctrina del no reconocimiento, un reconocimiento que tenga un Estado por su creación, por su territorialidad, por sus convenios firmados, en cualquier momento puede ser no reconocido por los demás estados, pero no reconocido el Estado, no reconocido los gobernantes como gobernantes de aquel Estado. ¿Por qué? Porque están vulnerando una cantidad de cosas. ¿Cuál pudiera ser uno de esos? La violación de los derechos humanos, la que prohíbe el uso de la fuerza pública en contra de su población, y el gobernante lo hace, pues está incurriendo en unos elementos que pueden dar hincapié para no ser reconocido. La expresión de intervenciones, de violaciones de la propiedad, ponen en peligro la parte territorial, lo que permita la fuga, pues, en este caso, o la evasión de la gente que quiera emigrar por caminos verdes para salirse de la situación donde considera que está siendo objeto de violación de los derechos humanos, porque no solamente los derechos humanos son los maltratos, está también la violación de la educación, de la alimentación, del trabajo, que no le permite una vida sana, y que eso es lo que se busca a través de los tratados. Entonces, ahí está la doctrina del no reconocimiento, y puede tratarse en determinado momento de ese Estado de no ser reconocidos sus gobernantes por la situación en que tienen encajada a la población. Entonces eso permite que los demás estados en determinado momento ejerzan cartas de organizaciones para ser tratado, para ser reconocido y rechazado esos gobernantes en determinado momento. Y eso existe en cartas y resoluciones internacionales. Entre ellos tenemos la Carta de la Organización de los Estados Americanos, según la resolución de 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que contiene la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados. O sea, un Estado no puede colaborar con un Estado dictatorial o un Estado, si se quiere, que violente normas de buena convivencia de sus ciudadanos. Doctrina sobre el reconocimiento de los gobiernos de facto. Se conoce como gobierno de facto o gobierno con no derecho a todo tipo de régimen de gobierno que, a pesar de su función como tal en la práctica, no cuente con la legitimidad o con el aval reconocido de ninguna norma jurídica. Estos gobiernos nefastos, que se dice que no cuente con la legitimidad o con el aval del reconocimiento de ninguna norma jurídica, son aquellos gobiernos que se imponen a través de la fuerza en elecciones que no puedan ser transparentes. En nuestro continente americano hemos vivido muchas circunstancias de gobiernos dictatoriales que han tomado el poder y se han querido mantener el poder, y que son gobiernos nefastos. Ejemplos para ir rápidamente: podemos ver que Perú vivió muchas circunstancias de gobiernos dictatoriales, que todo el punto de vista militar. Chile con el caso de Pinochet, La Habana, Cuba, gobierno de Colombia cuando Rojas Pinilla, Venezuela lo ha vivido, Bolivia, Nicaragua,
y pare usted pues de sacar relaciones sin tomar en cuenta lo que ha sucedido también en el continente africano, salvo más bien en el continente europeo es menos visible esta situación. Pero en el continente africano pues se ha visto esto, en el continente americano, en lo que corresponde a nuestro sector. Entonces son gobiernos que independientemente llegan a tomar posesión de el mandato de un país, muchas veces con elecciones amañadas, con elecciones que no son transparentes, y esto permite el rechazo de las organizaciones internacionales como la Comunidad Europea, la OEA, la ONU y una cantidad de organizaciones que están para velar aquellas situaciones adversas que pongan en peligro la colectividad de un territorio suscrito entre los tratados internacionales públicos. Pero parece mentira, pero aparece allí también en la escritura, pero no se le da el auge porque tiene que ser sometido para una cantidad de votaciones y allí se mueven muchos intereses y muchas veces parece mentira que prevalezca más el interés político y económico que se juega allí que el interés de la humanidad. Y entonces estaríamos en presencia de lo que podemos denominar un exterminio de una sociedad poco a poco, que se va dando sin preocuparle ni interesarle a nadie. Muchas veces vemos que los tratados existen, pero no se le da tal cumplimiento. También podemos tratarse de gobiernos legítimamente electos, que era lo que decía, a través de elecciones, pero unas elecciones que son amañadas. Las consecuencias de un gobierno nefasto pueden ser muy diversas. Por un lado, el no jugar por las reglas jurídicas. No existe forma de limitar el poder de un gobierno nefasto, de ponerle coto o simplemente interrumpirlo cuando ya no se le da más. Este es un principal problema de estos gobiernos que pueden devenir fácilmente en una dictadura. Todo gobierno nefasto que llega a unas elecciones y se monte allí en el, vulgarmente dicho, pues, o tome el poder valiéndose de esa elección que deja mucho que desear, entonces posteriormente, si estas organizaciones con las cuales se ha suscrito deben de velar por los derechos humanos y debe contemplar y penalizar delitos de lesa humanidad que más que todo se dan en este tipo de gobierno nefasto, y si no se le hace su acotación inicialmente y nos vamos solamente en pura presencia de reuniones y reuniones, pues al final se conviene a un gobierno dictatorial. Y el gobierno dictatorial pues trae una cantidad de situaciones de violación de derechos humanos que ponen en peligro la estabilidad física y también la estabilidad territorial, porque el territorio se va empobreciendo y se va acabando y va dando paso a una ruina total. Entonces, todo esto que hemos podido hoy en estos breves 30 minutos que ya me están indicando que lo mismo está finalizando, pues yo creo que vale la pena de que el trabajo que se va a hacer escrito, a realizar, vuelvo y repito, es un trabajo monográfico, máximo 20 cuartillas, una ponderación de un 25%, debe ser entregado el día 12/2 del 2021. Queda poco tiempo, pero traten de profundizar en cada tema. Les recuerdo manejar parte bibliográfica. La bibliografía se da constancia del texto tal, del autor tal, editorial tal, página tal. Eso debe ser un requisito sine qua non. Les recuerdo con todo el respeto, apreciados participantes, estamos cursando un doctorado. Es la máxima cúpula donde se llega en el mundo académico. Después vendrá otro doctorado y después vendrán más doctorados si quieren seguir cursando, y eso los conllevará a hacer un PhD. Aunque según las normas europeas, el que ostenta un doctorado ya se puede denominar PhD. Entonces, la máxima cúspide académica del ser humano. Entonces, los trabajos, me disculpan, tienen que ser muy bien presentados y tienen que someterse a esas normas para poder ser bien evaluados. El interés mío como docente de esta asignatura
y pidiéndole disculpas a ustedes por tan rápido que hay que hacer una exposición, cuando cada tema se debería ir por lo menos 1 hora, 2 horas para poderlo plantear y discutir. Uno solamente hace un bosquejo para que ustedes posteriormente lo desarrollen. Lo que sí les puedo garantizar es que yo el trabajo de ustedes lo leo minuciosamente, hoja por hoja, punto por punto. Cuando me hablan de parte histórica, profundizo con los números, profundizo con los países tratantes, porque esto data desde el año 3100 a.C., ¿me entiende ahorita? El papado, les he hablado de Pedro, ahí está la carta de los 12 apóstoles, le hablé de muchas circunstancias del papado y les he hablado de la parte dictatorial. Yo todo eso, cuando ustedes me envían sus trabajos, créanme, yo lo analizo hoja por hoja y le hago las observaciones que haya que hacer, y en la calificación del trabajo anterior ya está en plataforma. Todos tienen correcciones, algunos deben de corregir más que otros, pero el interés es un buen aprendizaje para un buen desarrollo de ustedes en el futuro. Algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de haber sido mis alumnos antes ya sea en posgrado, ya sea en maestría, y ahorita pues encontramos el doctorado y saben que siempre me he dedicado a leer los trabajos. Yo soy muy acucioso en leer punto por punto de lo que se me dice, y cuando éramos en clases presenciales, el día que tocaba la clase anterior, la semana siguiente, yo le decía dónde estaban los defectos de cada uno, y algunos pueden dar fe de que si tenía 80 alumnos, yo a los 80 le decía en qué fallaba cada uno, porque siempre lo hago así. Ese es mi norte, esa es mi forma de yo evaluar el trabajo, pero creo que a través del tiempo se me ha agradecido, porque siempre he tratado de no dejar ningún atajo suelto para que el alumno vaya a decir mañana, pasó mañana, fue culpa del docente que nunca me corrigió y me permitió esa falla. Yo como docente siempre hago labor de buen padre de familia, en que ustedes cada día sean mejores y mañana, pasó mañana, sean mucho mejores que yo, porque ese es el deber ser de que el alumno supera al maestro. Tengan ustedes muy buenos días. Espero que cumplan a cabalidad lo que les he indicado, y por favor, los puntos fueron muy claros. Es la capacidad internacional, quiénes son los sujetos del derecho internacional, personalidad jurídica, personalidad internacional del papado, etapas jurídicas del papado, clasificación de los estados. En cuanto a los tipos de estado, unión de estados de confederaciones, doctrina del efecto constitutivo, doctrina del efecto declarativo, doctrina del no reconocimiento y doctrina sobre el reconocimiento del gobierno de facto. Hago hincapié aquí en esto. El gobierno de facto es reconocido inicialmente, porque se sobreentiende que puede haber sido a través de una elección, pero posteriormente, al comprobarse que es una elección amañada y que va en detrimento de la democracia de un país y de los derechos de sus conciudadanos, puede en determinado momento no ser reconocido o puede ser rechazado. En el tapete existen algunos problemas de gobiernos que no están siendo reconocidos a través de la comunidad internacional, dándose el caso de existir otras figuras que ponen en entredicho la legalidad del mismo. Tengan muy buenos días y les deseo los mayores éxitos en esta etapa de doctorado que usted está cursando. Ha sido un placer.